¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver un poco. Yo creo que para ganar tiempo podemos ir presentando ya. A ver un poco les voy a decir. Grupo 1 está integrado por Zacarías Alba Benítez y Ámbar Cariboni. ¿Alguno ya está acá? Ámbar Cariboni. ¿Estás, Ámbar? Hola. Ámbar. Hola. Sí. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sos del grupo 1? Bien. Sí, el grupo 1. Está grupo 1, estás vos, Alba Benítez y José Zacarías. Sí. Ok. Voy a ponerle acá. ¿Viste los videos? Vi el video, profe. Uno de los videos estaba leyendo también sobre el pensamiento de estas dos personas, ¿verdad? Los dos economistas. No entendí muy bien. El de Keynes es lo que más o menos entendí. ¿Cuál de los dos viste? Vi en la pelea entre Keynes y el otro. Hayek. Hayek, sí. Sí. Pero digamos, en términos informales, ¿qué es lo que te llamó la atención? Algo que te haya parecido simpático. Y la verdad que muy rápido hablaba, ¿verdad? Pero no, el video no entendí cuando vi el video, más bien cuando leí qué pensaban estos dos, ¿verdad? Y lo que llegué a entender fue que Keynes decía de que el gobierno tenía que ser responsable de las personas que quedaron parados. ¿Cómo iba a ser responsable? Iba a aumentar, o sea, tenía que aumentar el gasto. Pero Hayek decía lo contrario, él pensaba lo contrario, estaba opuesto a lo que él decía, pero no entendí muy bien qué él decía, qué Hayek pensaba. Ok, y el pensamiento de Hayek es muy similar al de Adam Smith. No intervención en la economía, le decía cómo puede estar orgulloso, ¿verdad?, de haber desperdiciado recursos económicos a través de una guerra. O sea, las guerras no resuelven los problemas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Está entonces, ¿verdad? Y a ver, ¿quién están? ¿Quién quiere comentar algo? Tienen que hacer un comentario por lo menos en nombre de su grupo. Yo puedo hacer un comentario por el grupo 3. ¿Vos sos Gustavo, verdad? ¿Quién es? José Espinosa. José, el grupo, espera que voy a marcar un poco. Con Jorge Adorno y Cristina. Ok, grupo 3. Ok, sí. Perfecto. Entonces sería un ratito. José Espinosa. Sí. A mí me llamó la atención cómo en los dos videos le tomaban como a un gran ídolo a Keynes y casi con desprecio a Hayek. Sí, por eso justamente te Inclusive al parecía simpático, ¿verdad? final, inclusive al final el que era una pelea,
Mm, terminaba ganando Hayek, pero igual recibía aplausos Keynes. Eso me llamó mucho la atención. sí, en O sea que realidad por lo visto, el hasta juez, hoy, el juez le declaró de manera arbitraria ganadora a Keynes, ¿verdad? Y sí. Hayek se quedó mirando y ¿qué pasó? Más o menos hasta le trampearon, ¿verdad? O sea que entiendo yo que hasta hoy Keynes ha de ser un tipo bastante amado para los economistas o los gobiernos, el gobierno capaz que Mm, le tenga todavía bien amado a sí. Keynes. Sí, la verdad que no hay un solo libro. Lo que pasa es que vos tenés que dar una materia que se llama macroeconomía, ¿verdad? Y la macroeconomía fue inventada por Keynes, ¿verdad? Entonces no hay una sola universidad en el mundo donde o sea, no puedan, que digan que van a formar economistas sin que den macroeconomía, ¿verdad? Y la macroeconomía trata sobre la política económica, o sea, cómo los gobiernos pueden intervenir el tema de la economía. Entonces, lo que vos decís, ¿verdad? Eso que parece como simpático y todo ese tipo de cosas, en la práctica es así, ¿verdad? Hayek era un perfecto desconocido. De hecho, nunca nadie, alguno habrá escuchado, incluso acá en el grupo occidentalmente, el nombre de Keynes o las políticas keynesianas, lo que sea, ¿verdad? Y Ámbar incluso decía, no le entendí muy bien a ese señor, el otro, no sé cómo se llama. Ámbar también cayó en el tema. Este le desconocía a Hayek, ¿verdad? Y le conocía a Keynes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, por más que sea jocoso, en la práctica es así, ¿verdad? Incluso ustedes, si llegan a conversar con algún estudiante de economía o con algún profesional de economía, muy pocos le van a conocer a Hayek y más le van a conocer a Keynes. Es lo que vos decís. Profe, yo soy Gustavo. Sí, vos estás con, ¿cómo se Estoy llama? con Romina Con Gómez. Romina, sí. Ella no se está pudiendo conectar. Sí, Yo he visto un video completo y el otro a mitad, pero lo que se me quedó es que las políticas keynesianas hablan de que el Estado debe abogar, o sea, o trabajar para que la economía no entre en recesión o no decaiga. Tienen que poner políticas como intereses menores o menor valor, políticas monetarias la disminución de intereses, sí, meter dinero para que la gente pueda gastar y la idea es que se gaste para que todas las empresas puedan subsistir y desarrollarse. sí. Y Meter por dinero otro por la lado, cañería, decía, ¿verdad? y por otro lado, Hayek cree que el mercado no es tan simple y que se debe dejar que la economía busque que las empresas satisfagan las necesidades de los consumidores y Sí, que de cierta forma o desaparezcan o se vayan innovando, adaptando y mejorando para tener un desarrollo a largo plazo. Y critica mucho que el sistema keynesiano lo único a lo que lleva es que a la larga se llegue a un estado donde los estados lleguen a perder mucho dinero, a endeudarse mucho. En el proceso los políticos vayan ganando demasiado dinero y maquillen mucho los resultados económicos que se dan con esas ayudas. sí. Más o menos eso es lo que entendí, bro. Totalmente correcto, ¿verdad? Así mismo me gustado. A los liberales siempre les preocupa el Estado, ¿verdad? El monopolio del Estado. De hecho, el Estado surge luego como un monopolio, ¿verdad? El único que tiene el monopolio de la violencia, por ejemplo, el monopolio de la represión es el Estado, dentro de nuestro sistema de convivencia, vamos a decir, ¿verdad? Y eso surge así porque es necesario tener esta estructura que conserve el orden. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se le ha dado cada vez más rol al Estado. O sea, resolver un tema que Hayek consideraba, por ejemplo, que es una cuestión orgánica de la naturaleza, solo que en un determinado momento le decía a Keynes, ¿verdad? La economía no es una autolesia. La economía, porque la visión de Keynes es de una economía mecanicista. Vos metes algo acá y sale algo al final, ¿verdad? Es como una lógica de entrada y salida. Si metes 100, sale 400, ¿verdad? Y la gente tiene plata. Entonces eso le decía, Javier, la economía es más complicada. Es algo orgánico, no es algo mecánico. No puedes Profe, compararlo con pero un... al final la política de Keynes cierra muy bien a corto plazo y da muy buenos resultados, entonces la gente utiliza mucho sus teorías para salvaguardar la economía de momento, pero en realidad ya pasó mucho tiempo de esa teoría y se sigue, como dijiste,
se sigue utilizando y no sabemos si en realidad Hayek tenga razón y en el futuro eso tenga un efecto Claro. tan malo como dice. Sí. No, y como siempre les decía, o sea, ustedes están un día en su casa y alguien golpea la mano y le dice, tengo esta máquina. ¿Qué tiene bueno la máquina? Y metes 100 y sale 400. Pero es porque vos estás desempleado. Entonces, cuando vos tomás un medicamento contra el dolor de cabeza, si te pasó el dolor de cabeza, no creo que continúes tomando. Ese es un problema de las medidas keynesianas. O sea, ya se curó de la depresión la economía, pero seguían las políticas keynesianas, seguían inyectando gasto, endeudándose gasto, y por supuesto es como cualquier otro remedio que abusando de eso vas a tener problemas tarde o temprano, como vos decís. Las políticas keynesianas resuelven un problema a corto plazo. El gran problema es que vos le metés a los políticos, porque Keynes lo que hace es desarrollar la política económica y dice, ok, acá tiene que entrar Banco Central, Ministerio de Hacienda. En el Parlamento se discute cuánto presupuesto va a tener el Ministerio de Hacienda, si se endeuda o no se endeuda, y a cambio de un endeudamiento te puedo pasar una lista de 200 personas para que me contrates, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, al momento de meterle al gobierno para que resuelva un problema económico, estás metiendo la política a los temas económicos y estás metiendo la mano en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Entonces, es un poco eso es lo que plantea Hayek. Pero Keynes dice, bueno, o sea, ¿y qué dice? Yo me arremango para tratar de resolver los problemas a la gente. Cuando a vos se te pide, en una parte le dice, cuando a vos se te pide, bueno, dame una solución, entonces te haces el desentendido, le dice, ¿verdad? Nunca propusiste una solución. Y dice él, yo sin embargo me arremango para resolverle el problema a la gente. Siempre es el argumento de los políticos, ¿verdad? Inicialmente, cuando viene la crisis, se le da mucho poder a los políticos para que resuelvan los problemas económicos. Pero después, en la medida que pasa el tiempo, surge también un problema que le preocupa al mundo, la desigualdad. Entonces se le vuelve a dar más poder a los políticos para que resuelvan la desigualdad. Y cuando más pasa el tiempo, aparece el problema de la pobreza extrema. La gente hambrienta, todo ese tipo de cosas, más poder a los políticos. Ahora los políticos pueden hacer transferencias monetarias, pueden decidir quiénes van a recibir, todo ese tipo de cosas. Entonces, y eso le dice Hayek en una parte, la cuestión es que si vos tenés que decidir, yo no quiero que ustedes decidan, ¿verdad? O sea, dejen a nosotros resolver nuestros propios problemas más o menos, ¿verdad? Y desde el momento que vos le metes al político, después el político también termina siendo capturado por los empresarios. Y ahí entran los intereses que ya no necesariamente son los generales, ¿verdad? Súper interesante la discusión, bien amena, ¿verdad? Bueno, de otro grupo. Profe, Sí, Luz Franco, soy sí, grupo 2. sí. A mí lo que me gustó fue que Hayek le decía, o sea, está bien lo tuyo, está bien la forma en que querés efectuar las cosas, pero es justamente para apagar un incendio nomás de momento. Y que a largo plazo tendríamos que buscar otra forma de sostener la economía, inclusive de incrementar la producción y hacer disparar para arriba, ¿verdad? Que no se quede siempre excavando en el mismo lugar hasta que llegamos a una zanja y seguimos atorados en el mismo lugar. Claro. Y eso es lo que quería preguntarte. Viste que al final del juicio, de la pelea, algunos le felicitaron o sea, la mayoría le felicitó a Keynes y después unos cuantos se fueron a felicitarle a Hayek. Esa imagen lo que no entendí tan bien. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? El aspecto jocoso, ¿verdad? O sea, eso que todo el mundo le conocía a Keynes, un honor, pasa, señor Keynes, sonaba toda la alarma, no importa, pase, le decía. Y al otro que le pregunta, ¿y usted cómo se llama? Le dice, ¿verdad? Y fulano, ¿verdad? Entonces, tipo, ¿cómo es? Bomba de alto rendimiento explosivo, no sé qué le escribe. Entonces, eso es jocoso, pero la práctica es así. Se le conoce, Keynes es mucho más popular, las medidas keynesianas son más populares, Keynes fue mucho más, o sea, tuvo un carisma mucho más sobresaliente que Hayek. La guerra intelectual para los economistas que manejan historia económica, muy pocos economistas manejan esto, porque nadie sigue lo que es la historia económica. ¿Verdad? La gente va leyendo los libros nomás sin tener justamente estos antecedentes. Entonces, lo que ocurre acá es, ¿verdad? Que en realidad los dos son brillantes. Los dos son brillantes. Keynes es un tipo intelectualmente, digamos que superior
muchos lo consideran uno de los tipos más inteligentes en la historia, y Hayek también. Hayek también es una persona. El libro Teoría General salvó el mundo, salvó la economía mundial de la Gran Depresión, porque en ese momento, recuerde que la revolución bolchevique aparece en 1917 con un plan alternativo, un sistema de organización alternativa, ¿verdad? Que era el comunismo. Y el comunismo creciendo a unas tasas del 15%, principalmente lo que era la producción industrial, pero era forzado, o sea, en los regímenes comunistas se le traía a la gente del campo a la ciudad de manera forzada para hacerles trabajar en las fábricas, ¿verdad? Esa es la planificación absoluta, la planificación central. Entonces, en ese momento viene la crisis del capitalismo. Y los norteamericanos estaban considerando seriamente de que Carlos Marx aparentemente tenía razón y que la crisis capitalista era inminente. Y Keynes lo que hace es entra y plantea un modelo alternativo. La economía de mercado sigue su curso, pero ahora con el gobierno estableciendo mecanismos para proteger la economía de mercado. Algunos quieren culparle a Keynes de haber introducido la planificación del gobierno, o sea, el aumento del gasto público, como un esquema comunista, ¿verdad? Y en realidad lo que dicen los defensores de Keynes es que él salvó la economía occidental, ¿verdad? Salvó el capitalismo, ¿verdad? Porque hasta hoy prevalece esta economía y lo que cayó finalmente hacia finales de los 80 fue el comunismo. Después viene el aspecto que vos mencionás, ¿verdad? Y más se nota cuando le hacen ganar intencionalmente la pelea a Keynes, cuando el juez levanta la mano y Hayek se queda parado. Y después, cuando ya termina esa parte y los dos están sentados nuevamente, ¿verdad? Surge esto que vos decís, ¿verdad? Keynes viene y les tiran, le llevan a un lado. Al principio nadie le hacía caso a Hayek. Él pensó que, bueno, que Keynes ganó, porque en realidad, cuando se graba este video, estos dos videos se graban cuando vino la crisis del 2008. Porque con la crisis del 2008, Keynes, que en ese momento estaba enterrado 10 metros, todos los libros de Keynes estaban enterrados 10 metros bajo el suelo, porque el neoliberalismo había triunfado en la década de los 90. ¿Verdad? En el 2008 viene la crisis y nuevamente hay una situación en la cual cae la producción, cae el empleo y están cayendo los precios. Conclusión, el diagnóstico me dice que tengo que aplicar receta keynesiana. Y la gente rápidamente vuelve a desempolvar los libros keynesianos y a poner en práctica las medidas keynesianas para salir de la crisis del 2008. Hasta ese momento las crisis, lo que estaba prevaleciendo en términos de teoría eran las políticas neoliberales, ¿verdad? Cuando cae el muro de Berlín, cuando inicia una nueva etapa en 1990, el neoliberalismo, la liberalización, la globalización. Por eso que cuando vos ves al final de la película se divide el público entre nuevamente Keynes y el otro. ¿Cómo comienza? El presidente del comité hace una pregunta interesante, diga, acá están los dos economistas más prestigiosos de la historia y ellos nos van a decir cuál es el impacto del gasto público sobre nuestra economía. Y, o sea, el pobre presidente del comité queriendo saber cuál de los dos economistas tenía razón o cuál de las dos escuelas, ¿verdad? Entonces cada uno empieza su alegato, su fundamentación. Al final, cuando termina, el público se divide entre los que le alaban a Hayek y los que le alaban a Keynes, pero con la connotación de que Hayek era desconocido. Ahora, su libro Camino de Servidumbre es una obra espectacular, magistral, ¿verdad? Solamente que él no tiene el mismo perfil que tenía Keynes, no tiene el mismo carisma, vamos a decir, ¿verdad? La capacidad de haber introducido de manera tan profunda su pensamiento en el tema económico. Por eso es que la película es muy gráfica en ese final que vos decís. Cuando el público se divide, ¿verdad? Nuevamente hay un problema entre los economistas, que estamos divididos en cuanto a la solución de los problemas. Eso es lo que está reflejando la economía, ¿verdad? Churchill tenía una frase, decía, cuando pido una opinión a dos economistas, obtengo tres, decía. Dos eran de Lord Keynes, decía. O sea, lo que reflejaba un poco era el espíritu contradictorio de los economistas a partir de las escuelas del pensamiento que influyen su razonamiento, ¿verdad? Pero buen punto, Luz, muy buen punto eso que levantas, ¿verdad? Porque básicamente no se habla, no se dice nada, pero se ve la gente dividida.
Otro grupo que O sea falta. que, profe, o sea que cuando ustedes los economistas se pongan de acuerdo, vamos a tener las soluciones. Exacto. Pónganse de acuerdo. No, es todo un tema en economía. Imagínate lo que decía Churchill, ¿verdad? Le pido una opinión a 2 economistas y tengo 3, decía. Y lo que quería decir que 2 de ellos son de Lord Keynes, decía, ¿verdad? Keynes se contradecía a sí mismo, ¿verdad? Otra vez, por si fuera poco, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Los economistas tienen esa característica, ¿verdad? Porque, por supuesto, si bien queremos ser objetivos, no podemos ser objetivos. Vamos a hablar sobre la distribución de la riqueza, gran flauta, ¿verdad? Ahí te aparecen 5 opiniones muy distintas. Algunos te van a decir, dejarle morir les conté el cuento de la hormiga ese y le dije que le iba a preguntar, la hormiguita. Dejarle nomás morir a la cigarra en la intemperie. Otro, no, que la cigarra entre en la casa y que la hormiga le mantenga, ¿verdad? Y otro va a decir, no, que como alguien dijo por ahí, que construirle una pieza aparte y subsidiarle un poco, nomás no le subsidie todo, ¿verdad? Entonces hay contradicciones entre los economistas, pero tienen que ver con los juicios de valor, ya, ¿no? No podemos decir de que somos totalmente ascépticos a las cuestiones de juicios de valor, ¿verdad? Está bien. ¿Otro? ¿Qué grupo falta? Yo, profe, Alexander, grupo 6. Ok. ¿Me escucha, Alexander? Con Sixto y Laura. Sí. Y la verdad que a mí me llamó la atención al comienzo el tema en la entrada, ¿verdad? Cuando le hizo pasar nomás ya el guardia a Keynes y le atajó a Hayek. Y yo anoté algunas cosas que pude sacar del primer video que decía que Keynes, mientras más se gaste es mejor, ¿verdad? Que lástima que en la guerra nomás se gasta de forma, o sea, vamos a decirle a gran escala, ¿verdad? Y Hayek decía que no hay ningún multiplicador, sino que el consumo simplemente se contrae conforme se usan más recursos nomás. Y también decía que la gente trabaja para comer y que el verdadero crecimiento consiste en producir lo que la gente demanda. Sí, Eso es lo que puedo sacar del ese es primer el orden video. espontáneo. Ese último que dijiste, el orden espontáneo. Lo que la gente demanda, no lo que los burócratas piensan y le proveen a las personas. Sí, y Keynes decía que el gasto debe fluir siempre. Y ahí nomás viste que, o sea, decía en el video que Hayek le responde que el capitalismo consiste en beneficio y pérdida, sino que cuando vos le socorres mucho al que sigue perdiendo, el costo aumenta y nunca termina, vamos a decirle. Totalmente. Y también dice que Keynes decía que las previsiones eran frágiles, por eso el libre mercado era proclive a fallar. Eso es lo que yo puedo sacar del primer video. Y del segundo, visto que tenían diferentes bigotes y dice que Keynes, para superar la crisis hay que aumentar la demanda agregada, que era consumo más inversión más gasto. Sí. Y que el total siempre debe sumar y que por eso la economía recupera. Sí. También decía que el capital circulante es lo más importante y que siempre se debe aumentar el gasto público y que no se tiene que ahorrar, que se debe gastar lo máximo posible, Sí. porque los negocios seguían por el espíritu animal. Exacto. Y Hayek decía que el aumento del gasto público aumenta la deuda que luego hay que volver a pagar. Entonces hay que ahorrar y dejar que el mercado coordine el tiempo y el interés para una buena inversión. Sí. Y eso es lo que puedo sacar de los dos videos. Miren, hay un punto muy importante que destacaste, Alexandro, ¿verdad? En realidad todos los puntos están muy buenos, pero esa parte en donde dijiste que Keynes decía que la gente no ahorre, ¿verdad? Que la gente tiene que gastar, ¿verdad? Que procuren no ahorrar, ¿verdad? Ahí entran en contradicción dos cosas. De hecho, si eventualmente ustedes modifican el multiplicador en esos ejercicios que hicimos, si alzan, por ejemplo, o si bajan la propensión marginal a consumir de 0.8 a 0.7, ¿qué quiere decir eso? Que el ahorro va a subir y se van a dar cuenta que eso impacta negativamente en el PIB. Va a impactar en el PIB, va a aumentar el ahorro de la familia efectivamente, pero va a impactar negativamente en el PIB.
Y yo les había dicho que justamente una de las cosas que ocurren en las crisis es la gente tiene mucha incertidumbre y cuando hay incertidumbre empieza a guardar su plata y no empieza a gastar. Uno de los temas, revisen los periódicos estos días, dicen, a los banqueros le llamó mucho la atención, a la gente del banco le llamó la atención el hecho de que los depósitos están creciendo y crecieron de una manera muy importante a partir del mes de abril, por ahí más o menos. Y hay un grafiquito que están por ahí, que está saliendo en los diarios, que tiene que ver con el hecho de que efectivamente, o sea, la gente no sabe cómo se viene el futuro, mucha incertidumbre y básicamente lo que hace es deja consumir y aumenta su ahorro. Entonces Keynes dice que eso es negativo para la economía, ¿verdad? Keynes por un lado propone que la gente consuma, que no ahorre. A eso le llaman la frugalidad. Él dice que la frugalidad es mala, pero esto es un muy buen tema de examen, ¿verdad? Si la frugalidad es mala, Adam Smith decía que el ahorro era bueno, que el ahorro era virtuoso, porque el ahorro permite canalizar recursos al sector financiero y eso a su vez incrementa la inversión, incrementa la acumulación de capital, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos es razón? ¿Cuál de los dos es cierto? Keynes te demuestra de manera matemática y empírica que mayor ahorro es menor PIB. Pero todos sabemos que un país como Japón surgió gracias al ahorro, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una nación como Japón surge gracias al ahorro. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál de las dos cosas es cierta? No es que los economistas nos contradigamos, o sea, seamos controvertidos de por sí, sino es que no hay verdades absolutas, ¿verdad? Por un lado tenés que efectivamente el ahorro, ¿verdad?, impacta sobre el PIB, digamos, un aumento del ahorro, pero si yo le digo a todo el mundo ahorrar, pero va a impactar sobre el PIB, está bien, va a mejorar la condición de la familia, todo lo que vos quieras, pero en el agregado va a caer la producción y eventualmente incluso las familias que ahorraron más pueden tener menos al final. Es una paradoja, de hecho le llaman así la paradoja del ahorro, ¿verdad? Que ahorrar, si bien es cierto, parece virtuoso y eso lo decían los economistas clásicos, neoclásicos, ¿verdad? Y es lo que vos viste en el video y levantaste ese punto, a la larga, no, digamos, ahorrar significa también posiblemente perder. O sea, pero en el corto plazo, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación de esa paradoja? Lo que es cierto para uno no es cierto para todos. Es lo que se llama la falacia de la composición, ¿verdad? Entonces, cualquiera que haya leído el libro de Samuelson va a encontrar en sus primeros capítulos a lo que le llaman la falacia de la composición. Lo que es cierto para uno no es cierto para todos. Si ahorrar es bueno para mí, para Francisco Ruiz Díaz, no es bueno para todos. O sea, si ahorrar mejora mi situación, puede ser una verdad en mi caso, pero si todos pensamos de esa misma manera, entonces no es bueno para todos, porque al final, si todos pensamos así, ahorramos más, vamos a tumbar PIB, y al tumbar PIB vamos a tumbar nuestros ingresos, y al tumbar nuestros ingresos tumbamos nuestros ahorros, podemos estar peor, ¿verdad? Entonces es lo que le llaman la paradoja del ahorro. Esa es la forma de explicar. Adam Smith tenía razón y Keynes también tiene razón, ¿verdad? El ahorro, si lo pensamos en términos macro, no es bueno, ¿verdad? Puede llevar a una recesión, un aumento así brusco del ahorro, pero en términos virtuosos, ¿verdad? El ahorro puede terminar siendo bueno, pero lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para el conjunto de la gente. Está muy bien, Alexander. ¿Otro? Hay una parte de los videos que falta otro, algún grupo falta, porque voy a tirar un desafío acá y les voy a dar un minuto para que piensen, ¿verdad? Y eso voy a darle 2 puntos a la persona, al grupo de la persona que responda. ¿Hay algún grupo pendiente? Ámbar, ¿el grupo cuánto era? El grupo 1, profe. Grupo 1. José, grupo 3, ¿verdad? Grupo 3. Gustavo, vos estás con Romina. ¿Grupo Con cuánto Romina era? Gómez. No sé qué número, bro. Mano, cualquier número no. 5, creo. Ya había dado por ahí. Luz, ¿qué grupo? Grupo 2, profe. Grupo 2. Ok. Me falta todavía. A ver, yo tengo acá los grupos. Pues 6 somos nosotros, profe. Sixto y Laura.
Sisto, Laura y Alexander. Sí, Sisto Barreto, Alexander Arnold y Laura Gaona. ¿Verdad? sí, profe. Y me falta entonces uno, el 2, el 4. Ah, claro, Romina está con Gustavo, pues 4. 5, el 5 es lo que me falta. Daniel Cardoso, Emilce Vázquez y Emilce Vázquez, son 2. Bueno, el grupo 5 no está, ¿verdad? Tiro ahora el desafío. Hay una parte del video. Que dice y que repite el coro siempre en ese donde se pelean, ¿verdad? Dice, a ver, díganos qué hacer, dice. ¿Verdad? Les voy a decir exactamente para no. Presidente del comité, ¿qué camino debemos elegir? Dice. ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Dice. ¿Sí? Ese concepto está en nuestra Constitución Nacional. ¿Verdad? Que define ya cuál es el camino a seguir. ¿Verdad? Ese está en nuestra Constitución Nacional. Está en uno de los artículos. ¿Verdad? Voy a preguntarle y le voy a dar 4 puntos luego al grupo que acierte. Y le voy a dar 2 minutos porque son 2 modelos distintos de planificación. Un modelo de arriba hacia abajo, que es el keynesianismo, y el otro modelo que es de abajo hacia arriba, que es el modelo planteado por los pensadores libertarios, vamos a decir. Así es que son 20, 41, ¿verdad? 42 y medio le voy a... Piensen, busquen mientras tanto. ¿En qué parte de nuestra Constitución está eso? ¿Cuáles de los artículos ustedes creen? Tenemos que buscar, profe, el artículo. Sí, entren en Google y busquen. Vamos a abrir ahora, ¿vale? Ok.
Profe, ¿Sí? no puede ser pero del artículo 1. A ver. ¿Alguien quiere responder? José, eso, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Solamente José? Porque una vez que José responda, ya, porque me parece que le va a aceptar. Ale, José, te escucho. Y me juega el 1, profe, por ser... Dice, la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado. Eso es lo que me llama la atención. Ok. Me juega que tenemos un pensamiento libertario como Hayek. Descentralizado, sí. 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 ¿Alguien más? ¿Gustavo? ¿Loida? A ¿Cuánto? nosotros, el grupo 2, Sí. nos parece que es el artículo 3 del poder público, que ¿Qué dice? el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativos, etcétera, etcétera. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otra persona alguna individual o colectiva facultades extraordinarias o a la suma del poder público. Sí. O sea, Es que un de concepto, abajo para arriba. es un concepto un poco antiguo, ¿verdad? Justamente el individuo tiene que tener un rol protagónico, ¿verdad? Y anteriormente se pensaba que con el solo hecho de votar él ya ejercía un derecho, ¿verdad? Bueno, les voy a decir cuál es. Es el artículo 1, pero el segundo párrafo, vos le erraste, casi le acertaste, José, ¿verdad? Es el segundo párrafo que dice: la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa participativa y pluralista. O sea, el concepto participativo te dice que nuestro sistema de toma de decisión viene de una proactividad ciudadana, que los ciudadanos participan en la construcción de las políticas. Así como decía, creo que Gustavo, o no sé si era Alexander, alguien decía que Hayek en un momento decía, se me olvidó el concepto, pero que los individuos a través de sus decisiones eran los que guiaban las acciones de los mercados, ¿verdad? Es el modelo de abajo hacia arriba, el modelo de organización desde desde la ciudadanía, vamos a decir. La planificación central, o sea, las decisiones que vienen desde los gobiernos hacia el pueblo, ¿verdad? Son los modelos de arriba hacia abajo. Por eso en algún momento le decía al tipo, díganos de dónde ir, o sea, desde la organización espontánea, abajo para arriba, donde los individuos toman sus decisiones y lo transmiten al mercado, ¿verdad? O desde arriba, donde yo decido aumentar el gasto público y tomar decisiones, meter el dinero por la tubería, como diría Keynes. Entonces, nosotros hemos adoptado el modelo participativo, ¿verdad? Una democracia representativa, participativa y pluralista. Ahora, ¿de dónde se potencia este sistema participativo? Se potencia cuando cae la muralla, cuando cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín es el fin de de las teorías keynesianas, es el fin de las decisiones. El mejor ejemplo de un modelo de arriba hacia abajo son las economías soviéticas, porque un grupo de burócratas se reúnen y planifican qué brindarle al ciudadano. Ellos deciden por el ciudadano. Entonces ese era el modelo de arriba hacia abajo. A Keynes le acusaban